Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al Santo Evangelio para cada día. Gracias por ser suscriptores de este canal, por sus comentarios, por su cariño y apoyo a nuestra obra de evangelización. Vamos a recibir la palabra de Dios en actitud de oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y regálanos la gracia de leer la Escritura con fe, escuchar la voluntad de Dios en nuestro corazón. Que San Jerónimo, patrono de quienes leemos la Sagrada Escritura, nos acompañe en este espacio. Ven Espíritu Santo y pon en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los dones necesarios para poder leer la palabra de Dios y obtener de ella el mayor provecho espiritual. Amén. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17, versículos 21 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor en el Evangelio de este día nos enseña, entre muchas realidades, primero que todo, a dar buen ejemplo. Él podía no pagar el impuesto porque es hijo de Israel, porque es hijo de Dios. Está exento de pagar, pero dice, es mejor no dar mal ejemplo. Es mejor, en esta ocasión, pagar el impuesto. Qué importante es el ejemplo. Qué importante es el ejemplo que tú y yo le damos a los demás. El cristiano está llamado a dar buen ejemplo. Pero no es lo que estamos viendo hoy. De hecho, hay muchas personas que han dejado de ser católicas en las últimas décadas por el mal ejemplo del sacerdote, el catequista, del católico. Han dejado la fe de la iglesia y se han marchado, han abandonado su fe o se han ido a otras iglesias. Qué importante es el ejemplo. Es tan importante que la iglesia llegó a crecer en una forma vertiginosa en el origen del cristianismo por el ejemplo. Dice Hechos de los Apóstoles que los soldados romanos, los paganos, se quedaban viendo a los cristianos cómo vivían, cómo las viudas eran atendidas, los niños eran atendidos, cómo era una comunidad donde se celebraba el perdón, la misericordia, el amor, el compartir, a nadie le faltaba nada. Que esta gente miraba ese actuar y suspiraban diciendo: mírenlos cómo se aman. Y esto causaba en las personas, especialmente en los paganos, causaba un impacto, un asombro y un efecto atractivo para la fe cristiana. Muchos se hicieron cristianos porque se sintieron atraídos. Como la miel, como el néctar atrae a las abejas, así
un buen testimonio de la vida cristiana atrae a nuevos cristianos. Y así la iglesia creció en el ambiente romano, en el ambiente de la época. 2000 años después estamos viendo el efecto contrario, como el mal comportamiento, no de todos, de algunos de nosotros, está alejando personas y está haciendo perder la credibilidad en el mensaje que portamos, en el mensaje de la vida cristiana que se nos ha sido encomendado. Por eso es que dice el Señor Jesús a Pedro, pudiéramos no pagar, pero para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Págales por mí y por ti. Qué disponibilidad en el corazón de Jesús para dar buen ejemplo. Dice el Evangelio de hoy, en los primeros versículos, que mientras Jesús y sus discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Y se pusieron muy tristes. ¿Por qué se entristecen los discípulos ante el anuncio de la pasión? Porque no han entendido el misterio cristiano. Porque no han entendido el misterio de la fe, se entristecen ante lo que es natural. A eso ha venido Jesús al mundo, a dar su vida en rescate por nosotros, pero ellos se entristecen porque no entienden. Y es que la comprensión de la vida cristiana es clave, ¿no? Es un elemento determinante para yo poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué tanto católico que no da testimonio, que no vive a plenitud su fe, que anda quejándose de los mandamientos de Dios? Porque no ha comprendido. Es que ellos aún están pensando que el reino de Jesús es un reino tradicional, que Jesús un día llegará al palacio real, que un día se sentará en el asiento donde un día se sentó Salomón, en el trono de David. Ellos esperan esto. Por eso, hablar de muerte, de persecución, de pasión, es algo totalmente inesperado para los discípulos y ellos se entristecen. También a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nos hablan de que el reino de Dios es hermoso, calles de oro, mar de cristal, ángeles cantando santo es el Señor, querubines y serafines, se entusiasma uno. Como cuando Jesús le decía a los discípulos, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está entre ustedes. Ellos decían, ay, qué bueno, el reino de Dios ya llega, ya se va a acabar esta opresión. Pero cuando Jesús decía cómo se va a dar ese reino, ahí ellos se desinflaban. Nos pasa también a nosotros, cuando se nos habla del cielo, de las maravillas, la salvación, la vida nueva en Cristo, pues entusiasmadísimos. Pero cuando se nos dice que para lograr esa vida eterna hay que renunciar al vicio, hay que pasar por la puerta estrecha, por el camino angosto, hay que presentar la otra mejilla cuando me den en la derecha, presentar la izquierda. Cuando se me presentan las exigencias de la vida cristiana, ahí uno se desinfla, por lo menos cuando no entiende, porque dice el Señor, dichosos los perseguidos, dichosos los que sufren, dichosos los que son calumniados, dichosos los que ahora lloran. Ya cuando uno entiende la bienaventuranza, las bienaventuranzas, pues es diferente. Pedro negó a Jesús porque no entendía que era una virtud y una gracia maravillosa morir por Jesús. Entonces él temió por su vida y dijo, yo no conozco a ese hombre. Los discípulos todos corrieron cuando apresaron a Jesús, porque no entendían. Pero esos mismos discípulos, el día de Pentecostés, cuando recibieron la luz del Espíritu Santo y comprendieron, ahora no tenían miedo y estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. La prueba es Pedro, que aquella misma mañana salió, predicó, anunció el Evangelio e incluso cuestionó y acusó de haber matado al justo
al pueblo de Israel, a los mismos que lo estaban escuchando. Ya no sentía miedo. Qué importante es comprender el sentido de la vida cristiana. Cuando yo comprendo el sentido de la vida cristiana, una serie de valores humanos son transformados y elevados a valores divinos. El valor humano dice que el que tiene poco necesita conseguir más. En los valores divinos, el que tiene poco es el que está rico. En los valores divinos, el pequeño es el que está grande. En los valores cristianos, el que sirve es el más grande. En los valores cristianos, el que tiene hambre debe sentirse alegre. El que es perseguido es el que va a ser recompensado y reivindicado en el lugar que le corresponde. Pero solo cuando entendemos esto lo podremos disfrutar. Mientras tanto estaremos quejándose, y porque a mí, y porque Dios se llevó a mi mamá en el COVID-19, y porque Dios no me escuchó, y porque esto, aquello, lo otro, si estamos basados en parámetros humanos. Pero cuando yo comprendo la dimensión del reino, la dimensión espiritual, todo tiene sentido. Todo cobra auténtico sentido. Pues hoy te animo y te aliento a vivir en esta experiencia de fe. Hoy te animo y te aliento a sumergirte en la voluntad de Dios y a no entristecerte porque las cosas no salgan como tú esperas. Dios es sorprendente y conoce caminos que tú y yo no conocemos. Eso sí, nos dice, vivan mi voluntad, den buen ejemplo. Aunque ahora no lo entiendan, ¿por qué tengo que ser tan sumiso? ¿Por qué tengo que cumplir tantos mandamientos de Dios? De buen ejemplo, viva lo que Dios le pide y usted sabrá lo que es la recompensa eterna. Quien no lo haga pone en grave peligro su salvación, pone en grave peligro su felicidad eterna. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.